Buenas, ¿cómo andan? Nerda por acá. Y hoy vamos a estar viendo cómo resolver un render en PASIX dentro de lo que es Blender, cómo tenemos que prepararlo para después postproducirlo en el software que nos guste. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es, yo acá tengo una escena armada, ¿sí? Tengo una cámara traqueada, puse algunos objetos, en este caso unas manzanas, una copa y demás. Y tengo en este punto un plano que actúa como mesa, el cual yo le activé lo que es el Shadow Catcher, que lo vimos en el video anterior también por ahí. Entonces, ahora como van a ver, voy a tener una información de sombras que está siendo absorbida por este plano que tengo por acá. Entonces, para arrancar, algo muy importante que tenemos que ver, en principio es revisar que estemos laburando de la forma correcta. En este caso, un Render Engines en Cycles. ¿Sí? Siempre chequeemos los sampleos que estén trabajando. Yo en este caso todavía no los modifiqué. Y después lo que voy a tener acá abajo es una opción muy importante que se llama Film. Recuerden por qué es importante esta opción. Si yo no tengo activado el Film Transparent, en este caso ahora se me va a estar viendo lo que yo estoy utilizando como HRI para iluminar. Entonces eso no me sirve. Yo necesito sacar estos objetos libres, solos, para poder trabajarlos tranqui. Y el fondo va a aparecer luego en la postproducción. Entonces esto lo necesito sacar transparent. Por otro lado, cuando estemos trabajando con materiales como vidrio, por ejemplo, fíjense que en el vidrio la transparencia se sigue viendo ese HRI. Entonces es importante que activemos la opción también de Transparent Glass. Cuando activamos la opción de Transparent Glass, ahí efectivamente podemos estar viendo, en este caso, el video que yo cargué de referencia y que fue el que utilicé para traquear la escena. Otra cosa muy importante es la siguiente. Vamos a tener que definir el output, ¿sí? Vamos a tener que chequear que la resolución esté correcta, que los frames sean los que vamos a estar trabajando, pero lo más importante en este punto va a ser el formato en el que vamos a trabajar, y vamos a trabajar en un OpenXR, ¿sí? Va a haber dos opciones acá, la que voy a utilizar es la de multilayer. Entonces, ¿por qué voy a sacar esto? Porque básicamente cuando nos referimos a PASIX, lo que vamos a estar haciendo es sacar la información de un objeto no toda plana y chata en una misma foto, sino que la vamos a sacar por capas. Entonces, por ejemplo, yo tengo mi manzana, ¿sí? Si hago un clic en esa manzana, voy a poder ver que el material de mi manzana, ¿sí? Está compuesto de varias imágenes cargadas en diferentes áreas del material. Una definiendo lo que es el base color, por ejemplo, el color base. Otra va a estar definiendo la rugosidad, la reflectancia, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros comúnmente sacamos un render en PNG, JPG, estamos sacando eso en una sola imagen de una forma chata. Al sacarlo con un OpenXR y trabajarlo en PASIX, como vamos a estar viendo en este video, lo que puedo hacer es ir retocando cada una de esas opciones, haciendo ajustes mucho más finos. Por ejemplo, si yo quisiera cambiar la iluminación de esta habitación, luego en el programa que utilice voy a poder modificar específicamente la reflexión de esa manzana y no afectar todo el render haciéndolo como chato y sacándole toda esa profundidad. Entonces, muy importante que trabajemos con OpenXR y multilayer para tener muchas capas de información adentro y poder trabajar con ello. ¿Sí? Vamos a definir una ruta para sacar el render y con eso vamos a poder empezar a trabajar. Ahora, lo otro que tengo que hacer es empezar a separar mis objetos, ¿sí? Y para eso yo voy a querer separarlos como en una especie de capas, dividiendo, en este caso, los objetos que yo tengo. Entonces, por un lado, me gustaría sacar, lo pueden separar en la cantidad de objetos que quieran y que les sea funcional en lo que vayan a hacer en postproducción. Yo en este caso voy a sacarlo bastante agrupados algunos porque es simplemente como para que se entienda cómo se trabaja. Entonces, voy a agarrar y lo que voy a hacer es sacar las tres manzanas en conjunto. Muy importante, antes de... Esto tiene como sus pasos a seguir, es bastante metódico. Voy a tener que generar una colección. Entonces voy a hacer clic derecho, New Collection. Y esta colección, doble clic, le voy a poner manzanas. Luego, dentro de esa colección, voy a poner, en este caso, mis tres manzanas, ¿sí? Arrastro y tiro dentro de esa colección. Ahora, ¿por qué hice una colección? Porque la colección, fíjense que no solamente tiene activado el ojito y la cámara, sino que también tiene activado un tilde. Entonces, ¿qué podemos hacer en este caso? Voy a venir a esto que es filter, ¿sí? A este embudo que tengo acá a la derecha. Voy a presionar el filter. Y fíjense que esto es un filtro para ver determinados iconos en este listado. El filtro que voy a querer sumar a este listado es este que se llama Holdout y este que tengo al lado que se llama Indirect Only. ¿Sí? Voy a sumar los dos y vamos a ver para qué funcionan. Entonces,
Fíjense por qué tenía la necesidad de hacer una colección, porque los objetos en sí mismos no pueden absorber la información de holdout y indirect only, sí así las colecciones. Entonces, yo voy a tener que separar todos mis objetos en colecciones para luego definir en qué capa quiero sacar qué render y de qué manera. Así que en un segundito los veo con todas las colecciones hechas y ya pasamos al siguiente paso. A few moments later. Bien, ahora ya tengo todas lo que son las collections creadas, ¿sí? Y directamente entonces lo que vamos a hacer es acá arriba voy a tener la definición de las layers. Voy a poder ver todo lo que son las capas. Si hago un clic acá voy a poder ver el listado de layers. Recuerden que estamos sacando un multilayer, por eso va a ser muy importante esta opción. Y acá a la derecha vamos a poder generar nuevos layers. Entonces, este que dice View Layer lo voy a convertir, voy a hacer un clic ahí y voy a poner manzanas. ¿Qué va a pasar? Yo voy a querer que en el layer manzanas no se vea nada más que la información de manzanas. Ahora vamos a ver un poco esas dos opciones que tenía al costado. Fíjense que si yo, por ejemplo, me paro en manzanas y hago un clic en este que dice Hold Out, ahí les dice Mask Out, bla bla, va a ser una máscara. Si hago clic ahí, va a estar recortando esa colección como si fuera una máscara, removiéndola todo, teniendo en cuenta lo que son las sombras, los objetos y demás. Si toco Indirect Only, va a estar sacándome la información del Direct Only, que sería el color de las manzanas en este caso. Entonces en este punto a mí lo que me gustaría sacar es la información solo de las manzanas. El resto no me interesa, ¿sí? Acá plato y taza. En realidad el plato lo voy a poner con las manzanas. Y la taza la voy a dejar sola. Así como que lo saco completito. Recuerden que no hay una manera de hacer esto. Pueden ir, va a depender de cada proyecto y de lo que necesiten después retocar. Entonces voy a sacar en lo que es layer, plato y manzanas la información que tiene que ver con plato y manzanas. Ahora fíjense que las collections, más allá de tener el holdout y el indirect only, en este caso puedo directamente apagar el resto de los objetos, no sacando nada de esa información, ¿sí? Ahora si tengo algunos objetos que van a estar emitiendo luz sobre estas manzanas o algo por el estilo, ahí debería hacer seteos distintos. Entonces de esa manera voy a tener en el layer plato y manzanas solamente el plato y las manzanas. Voy a hacer un clic, voy a generar un nuevo layer, ¿sí? Ahí, new layer. Y a este ahora le voy a poner botella y copa. Fíjense que cuando generé el nuevo layer automáticamente me volvió a aparecer todo en escena, ¿sí? Ahora en botella y copa no voy a querer que se vea nada, en este caso, excepto la botella y la copa, ¿sí? Ahí me faltó, voy acá a activar el transparent glass, ahí está, ahora sí eso se va a ver bien y voy a tener esa información por ahí. Algo que en este caso no me está saliendo, que lo podríamos sacar después, bueno, no lo vamos a sacar después, voy a hacer una nueva capa, ¿sí? Voy a hacer new y en este caso voy a sacar, fíjense que ahí volvió a aparecer todo, mesada, ¿sí? Ahora, ¿por qué voy a sacar mesada? Porque me parece interesante ver qué tenemos que hacer cuando saque la mesada. Acá lo ideal sería que yo pueda controlar por ahí quizás cada una de las sombras de los objetos. En este caso lo voy a sacar completo. Y si yo deshabilito todo, ¿sí? La mesada no tiene información. Entonces es muy importante ver que no todas las capas funcionan igual. El tilde va a deshabilitar el objeto por completo. Pero en este caso, si yo deshabilito el objeto por completo de la mesada, no voy a tener información de sombras, no voy a tener nada para llevarme. Entonces no me interesa deshabilitar por completo todos los objetos. Lo que sí me serviría en este caso, quizás, es ir sacando lo que es el Direct Only. Entonces, si yo saco el Indirect Only, voy a tener la opción de tener esas sombras y eso que absorbe como información en la mesada y poder llevarme eso. Ojo, porque si toco el Holdout, voy a estar haciendo el recorte del plato completo y podría servir también, pero en este caso a mí me gustaría más tenerlo por separado e ir jugando con el orden de esas capas. Entonces, en este caso, al sacar la mesada y al querer sacar lo que son los shadows y las reflexiones de esa mesada con las que estuve trabajando, voy a pedirle a todo que tenga indirect only. De esta forma voy a estar llevándome toda la información de sombras de contacto de la mesada, en lo que es la capa mesada. Voy a ver acá los layers, saqué botella y copa, plato. De hecho, si toco acá arriba, puedo ir navegando entre los layers e ir revisando qué información me estoy llevando en cada uno. Y eso debería ir chequeando en cada uno de los objetos. Ahora, esto lo que está haciendo básicamente es simplemente hacer un layer con cada una de estas cosas que yo definí.
Pero lo que nosotros dijimos es que todo este propósito va directamente direccionado a sacar passes. Entonces, todavía no estoy sacando los passes de cada una de esas capas. Entonces, vamos a ver cómo saco los passes de esto. Yo voy a tener plato y manzanas. Y en este punto, en lo que es en la opción de View Layer, más allá de haber elegido en la lista de objetos qué objetos quiero que se vean o no, voy a poder elegir qué información va a traer esta capa. Y fíjense que acá tenemos Diffuse, Direct, Indirect Color, Glossy, Direct, Indirect Color, Transmission, Direct, Indirect Color, ¿sí? A grandes rasgos, Diffuse va a estar hablando de color, Glossy va a estar hablando de la reflectancia y Transmission va a estar hablando de los objetos que son translúcidos. Yo a simple vista ya puedo ver que este plato y esta manzana no va a tener transmission porque no estoy trabajando con ningún material que sea una especie de vidrio o algo por el estilo, ¿sí? Ahora, si nosotros tenemos dudas de la información que tenemos que sacar acá, porque el material, el objeto es descargado, entonces verdaderamente no sé hasta dónde, qué información tiene, tengo dudas con eso, bueno, nosotros podemos previsualizar cada uno de estos passes, de estos layers, en el previsualizador y de esa manera tener la información correcta. Entonces, si yo mantengo presionado acá arriba las opciones que nos van a estar hablando de lo que vemos en el viewport, en la flechita, ¿sí? Acá vamos a ver Render Pass Combined. El Combined va a ser el que trae con toda la información básicamente. Pero si yo empiezo acá a ver, digo, bueno, a ver, no estoy segura si mi escena tiene Transmission, por ejemplo, aunque sabemos ya a esta altura que no lo tiene. Pongo Transmission Direct y veo que todo sale negro. Entonces, si esto todo se está viendo negro, es que esta información no tiene. Voy a ir a lo que estoy más segura que estas manzanas deberían tener. Voy a probar con un Diffuse Direct, ¿sí? Ahí encuentro que el plato tiene esa información de blanco en ese Diffuse Direct, entonces me lo voy a llevar. Voy a ver qué otro pass tiene información y me interesa llevarme esa información, porque quizás no me interesa. Diffuse Color, ¿sí? Ahí tengo el color del plato, entonces si yo me llevo el Diffuse Color, puedo hacer un cambio en lo que es ese color del plato, ¿sí? Voy a revisar acá en este caso, Glossy seguramente voy a tener. Voy a tener un Glossy Direct, ¿sí? Y si vengo acá a chequeo, voy a tener un Glossy Indirect seguramente, porque recuerden el rebote de luces, por eso lo tengo ahí abajo. ¿Sí? Si yo vengo nuevamente acá y veo Glossy Color, también voy a encontrar ahí todo el color de esa reflexión, en este caso el plato y las manzanas. Entonces todo eso me lo voy a llevar. Podríamos rechequear algunas otras cosas, ¿no? Por ejemplo, lo que sé que van a tener todos mis objetos va a ser Ambient Occlusion, que va a ser la sombra de contacto. Entonces voy a venir al Render Pass. Si tengo dudas, chequeo Ambient Occlusion y efectivamente ahí puedo ver esa información de Ambient Occlusion. Así que también me voy a llevar el Ambient Occlusion en lo que es la capa de plato y manzanas. Cualquier capa Render Pass que yo quiera chequear porque no estoy absolutamente segura de que esto esté, lo puedo chequear de esta manera. Fíjense, el Shadow Catcher salió todo blanco, no tengo ninguna información de sombras proyectadas en este caso, ¿sí? ¿Por qué? Porque la mesada yo la tengo deshabilitada. Entonces directamente ese pass no lo tengo. Si yo tuviera la mesada habilitada, fíjense que ahí me aparece lo que es el Shadow Catcher específicamente de ese objeto, ¿sí? Entonces ahí directamente deshabilité todo y solo me puedo llevar las manzanas y el plato y absorber esa información del Shadow Catcher que está generando ahí la manzana. Vuelvo acá, vuelvo al Combine y vamos a poder ver todo en el Combine, ¿sí? Entonces básicamente debería hacer este proceso uno por uno. Vengo a View Layer, elijo botella y copa y en este caso botella y copa, algunas cosas las podemos adivinar, otras las deberíamos rechequear. De vuelta digo, todo esto definido a partir de cómo va a estar hecho el material. Si es un material descargado puede tener cosas conectadas que no sabemos bien qué está conectado. Si lo hice yo voy a tener mucho más control y voy a saber enseguida. Pero a simple vista también puedo tener nociones de que esto va a tener transmission porque es un vidrio, ¿sí? Efectivamente, entonces puedo habilitar si quiero la mesada y puedo en este caso llevarme de vuelta Shadow Catcher Ambient Occlusion, que sé que lo voy a tener. Chequémoslo por las dudas. Vengo acá, Shadow Catcher me está levantando la info de abajo. Ambient Occlusion me está levantando todo lo que es la oclusión ambiental. Pero fíjense que en este caso la oclusión ambiental de la mesada también, lo cual va a ser un problema porque después me va a quedar este recorte blanco. Entonces no me interesa llevarme
lo que es el ambient occlusion de la mesada. Así que voy a deshabilitar la mesada, voy a deshabilitar Shadow Catcher y directamente me voy a encargar de eso después cuando saque la info de la mesada o ese lugar específico. Entonces lo que debería ir definiendo es cada una de estas capas qué información quiero que traiga. En el caso de la mesada, por ejemplo, no quiero que traiga nada que tenga que ver con transmission, con color, ¿sí? Quizás puedo querer algún reflejo, algún indirect, algún color. Puedo ir revisando cómo está hecho, no recuerdo en este momento cómo está hecho el material, pero sí seguramente voy a tener, lo que sí voy a tener es un Shadow Catcher, ¿sí? Por algo voy a tener toda esa información de sombras, entonces en la capa mesadas voy a querer sacar el Shadow Catcher. Una vez que tenga las colecciones, entonces voy a repasar un poco los pasos. Una vez que tenga las colecciones, puedo definir las capas y puedo definir en cada una de esas capas si van a estar presentes o no esas colecciones. Una vez que defina ese comportamiento general, voy a definir los pasis que me quiero llevar de eso, ¿sí? Entonces, básicamente, acá vamos a ver que cuando venga mesadas me voy a estar llevando el Shadow Catcher. Cuando venga, recuerden acá, Combine, para cambiar. Ahí va. Cuando lleve botella y copa me voy a estar llevando esta info, que yo acá en botella y copa no la definí aún, debo chequearla, vamos a chequearla. Diffuse Direct tengo la etiqueta, entonces me la puedo llevar, ¿sí? Siempre está bueno chequear si tienen dudas, Diffuse Indirect ahí, ¿sí? Esto va a tener un Diffuse la próxima. Pero siempre podemos chequear y ir buscando la información de cada una de esas capas. Si de vuelta lo hicimos nosotros, va a ser mucho más fácil porque vamos a tener eso medio innato en nuestra cabeza, sabiendo automáticamente qué seteos tocamos en el material y va a ser mucho más fácil de trabajar. Pero de esta manera entonces yo puedo empezar a absorber toda esa información de cada una de esas capas y ahora cuando saque el render voy a tener cada una de esas capas. Así que los veo en 2 minutitos más con eso de render listo para que podamos ver cómo sacó esta información el render de Blender. A few moments later. Bien, en este momento yo lo que hice fue básicamente abrir el After Effects, que es el programa que tengo acá a mano para que revisemos esto. Y lo que hice fue importar este OpenXR. Fíjense que tengo una secuencia XR, todo en un solo render, ¿sí? Es decir, cuando yo tire render del Blender, directamente lo que hace es hacerme un solo archivo donde voy a tener todas esas layers que yo mencioné y que hice en el Blender, cada una de ellas con sus diferentes pasis. Entonces, ¿cómo podemos acceder a esto? En principio se va a ver negro si yo no hago nada. Voy a tener que buscar un efecto llamado Extractor, ¿sí? Fíjense que la E, la X y la R vienen en mayúscula. Arrastro y tiro esto a mi render. Y ahora, si yo toco acá en Layers, voy a poder acceder a todos esos layers que fui guardando. Entonces, fíjense que si yo tenía plato y taza, voy a tener el layer plato y taza, es decir, la capa con toda la información correspondiente a plato y taza, con cada uno de sus pasis, ¿sí? Gloss Indirect, Gloss Direct, Color, etcétera, etcétera. Entonces voy a poner plata taza Combine. Y ahí voy a ver que el Combine lo que va a traerme es como una mezcla de todo. Yo saqué un render muy rápido, con muy bajito sampleo, por eso se ve con bastante ruido, ¿sí? Pero esto nos va a servir como para ir trabajando encima. Entonces, por ejemplo, yo duplico ahora este render, ¿sí? Y en esta segunda capa lo que voy a hacer es buscar, por ejemplo, el plato y taza Diffuse Color. Y ahí estoy encontrando la información que tiene que ver con el plato y la taza. Ahora bien, el resto se me pone en negro. Bueno, lo importante en este momento es empezar a combinar los modos de fusión para empezar a encontrar toda esa info que necesitamos de una manera más práctica. Entonces, en este punto, lo que voy a tener que hacer con este modo de fusión es pasar a un modo de fusión de screen, por ejemplo, donde me voy a deshacer de todo ese negro y va a empezar a aparecer la información que necesitaba. Voy a duplicar, ¿sí? Con control D, voy a cambiar esto. Diffuse Direct, puedo pasar ahí, voy a volverlo a normal para entender primero qué está pasando. De hecho podría ponerle Diff Direct taza, ¿sí? Voy a copiar esto y este es Diffuse Color, ¿sí? Yo lo que les recomiendo es que siempre hagan esto uno por uno. Entonces acá tengo el Direct, en este voy a poner el Indirect. Y primero, antes de cambiar los modos de fusión, siempre hagamos este paso que es un poquito más tedioso, que es duplico, cambio los nombres y cambio el extractor de capa.
porque después es mucho más fácil ir jugando con los modos de fusión y no haberme olvidado nada en el medio. Entonces acá voy a poner Glossy Direct, taza, ¿sí? Y acá voy a poner Glossy Direct. Duplico. Este le voy a poner color. Sí, ahora vamos a tener que ver que probablemente yo tenga que cambiar un poco los órdenes. Estaría bueno seguir el lineamiento de los órdenes que más o menos tenemos acá en los layers. Pero bueno, vamos a ir viendo cómo queda esto para que se entienda. Entonces, si yo miro, tengo el video, ¿sí? En una segunda capa voy a tener el combined. En una tercera capa me traje el diffuse, el color, ¿sí? Donde lo que habíamos pasado era que si yo lo tenía en normal voy a ver esto de esta manera. Entonces tengo que empezar a jugar con los modos de fusión para poder encontrar esa información y que se blendee bien. Le voy a poner screen, ¿sí? Miro qué info tengo acá, le voy a poner screen también, ¿sí? Entonces ahí se empieza a hacer trabajar uno un poquito encima del otro. Y lo interesante acá es que yo, por ejemplo, le puedo bajar la opacidad o trabajar en esa saturación. Si yo quiero trabajar, por ejemplo, en el color del plato, puedo exclusivamente a esa capa ponerle un Hue Saturation, ¿sí? E ir encontrando otra tonalidad, ¿sí? En esos colores. Puedo venir y buscar solo los azules y los azules transformarlos a otro color. Entonces ahí estoy convirtiendo lo que es el plato sin modificar lo que son las manzanas, ¿sí? Entonces eso es la gracia un poco de todo esto de trabajar lo que son los passis de alguna manera para que podamos empezar a encontrar algunas modificaciones más interesantes. Voy a venir acá, vamos a ver qué tenemos por acá. En este caso también voy a poner un modo de fusión screen, ¿sí? Para trabajar con algo más clarito. Podemos bajar las opacidades, ver cómo afecta eso del entorno, hacer un retoque de color general y tener mucho más control. Gloss Direct taza, en este caso también vamos a ponerle un soft light. Podemos trabajar, ir mezclando, perdón, no soft light. Vamos a trabajar con un screen, pero le voy a bajar acá también un poquito esa info. En realidad esta no la voy a poner ahora. Vamos a poner la de color primero y después esa va a tener un poco más de sentido. Voy a poner la de color. Ahí tengo todo ese color, toda esa gracia que está pasando con lo que es la reflectancia de esos objetos. Y a esto también le voy a poner un modo screen, ¿sí? Entonces de esa manera fíjense que ya empieza como a combinar un poquito todo. Puedo bajarle de vuelta si quiero la intensidad de esto. Si yo tuviera las manzanas separadas, hasta le podría cambiar el color a esas manzanas y podría jugar un poco con esos modos de fusión. Quiero poner unas curvas, quiero poner cualquier retoque de color. Bueno, ahora lo puedo hacer específicamente sobre esa capa sin afectar el resto. Entonces puedo ir haciendo ajustes que tengan que ver. En este caso, por ejemplo, voy a sacar las curvas de acá y la voy a poner en el diffuse del color taza. Entonces vamos a ver que, por ejemplo, puedo andar oscureciendo lo que es la taza y el plato porque tenían esa información en el diffuse. Entonces de esa manera puedo hacer ajustes mucho más puntuales sin necesariamente tener que casarme como si esto fuera una cosa plana y arruinarlo por encima, básicamente, ¿no? Entonces ahí, ahora sí, fíjense que el gloss color iba por debajo. De vuelta a lo que les dije, tratemos de seguir este lineamiento, color, direct, indirect, que es básicamente cómo trabaja. Entonces color, ahora que tengo el direct encima funciona un poquito mejor. Puedo ir trabajando con las opacidades de eso, ir subiendo, bajando la opacidad, cambiando los modos de fusión y empezando a hacer ajustes un poco más puntuales para ver qué sucede a partir de esos cambios de colores, de esos cambios de escena. Pago y prendo las capas y se nota mucho esa interacción con el alrededor. Y esa es la manera entonces en la que preparamos un XR para sacar render desde Blender y poder hacer postproducción en cualquier software, en este caso en After Effects. Así que espero que les haya servido el tuto. Like, suscríbanse, todas esas cositas que a mí me sirven un montón y nos vemos la próxima. Nos vemos.